Maestros en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, bienvenidos a su podcast Maestros en la Vida. Yo soy Yuri. Yo soy Pau. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre escuelas privadas versus escuela pública. Tum, tum, tum. Así es. Y bueno, este tema de hecho surgió a una seguidora que nos comentó en el YouTube y nos pidió que habláramos un poquito sobre este tema. Entonces, Melissa, aquí está. En los puntos que vamos a tratar sobre este tema son ¿por qué hacer una distinción entre escuelas públicas y privadas? La necesidad de competir, ideologías fuera de contexto que dividen la sociedad. Y por último, ¿cuál es mejor? ¿La privada o la pública? Chabón, ahí se va a poner interesante. Bueno, y vamos a iniciar por qué hacer una distinción. ¿Por qué hablar sobre esta diferencia entre públicos y privados? En primera, porque nos lo pidieron, ¿eh? Solo por eso. Solo por eso y porque, bueno, gracias, porque diario que les decimos propongan o proponen, así es que solo por eso quisimos hablar. Claro. Y dos, porque justamente el que quiera que hablemos de esto es porque sí, se escucha mucho esta necesidad de competir entre una escuela y la otra, ¿no? Entre privadas y públicas y privadas, y cuál es mejor, y quién obviamente pues gana más, y quién tiene mejores resultados. Y hay como este estigma de que obviamente las escuelas privadas van a ser mejores, ¿no? Porque en un sentido de recursos, pues sí, pues con lo que cobran, pues claro que van a tener una mejor infraestructura o mejores recursos, claro, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿por qué hablar de esto? Porque es una necesidad de ver no la diferencia, sino el sentido común, para mi gusto, el sentido común que tienen las escuelas públicas de las privadas, que sería el mismo, que es mejorar la calidad de la educación, pensaría yo. Obviamente la escuela pública viene desde una cuestión en la Constitución, de una cuestión de gobierno, una cuestión de derecho a la educación que tienen los educandos, que tienen los alumnos, que tienen la sociedad, y entonces pues se brinda un servicio, digamos, pues gratuito, porque sí es gratuito para los padres de familia, aunque se les pide ciertas aportaciones para poder sostenerla. En realidad el papá que no paga, o sea, y sigue yendo, y puede seguir yendo, ¿no? Y es poderlo acercar al conocimiento. Y la escuela privada pues surge de la necesidad de que había más recursos para un sector en específico y que se podía tener quizás mejor oportunidad y algo más exclusivo, y bueno, surgen las escuelas privadas, se da el derecho a que se puedan existir y entonces de ahí viene la competitividad. Pero pues no sé, o sea, ¿tú qué piensas sobre esta necesidad de que siempre exista el comparativo? Yo creo que ahorita estaba pensando en lo que platicabas de esta necesidad de hacer la distinción. Yo creo que pensaba, ¿por qué surgió este estigma de la escuela privada es mejor? O sea, ¿a quién se le ocurrió o por qué? Me imagino yo que cuando recién salieron sí debieron de haber tenido un plus. ¿Por qué? Porque ahorita creo que, bueno, y de lo que platicamos hace ratito, ya no lo creo tanto así. Diles qué. O sea, las escuelas privadas ya no tienen un plus sobre las públicas. ¿Sí dije bien? ¿Privadas, públicas? Sí. Sí, pero ¿por qué no tienen un plus? Pues porque hay muchas privadas que son un churro. Sí. Eso es bien interesante y creo que hay que dialogarlo en este primer punto. O sea, como características que podemos encontrar entre las públicas y las privadas. Hay un mundo de diferencia donde claro que va a haber escuelas privadas de alto renombre, sí, que por supuesto dan unos resultados magníficos, como escuelas públicas que también lo tienen, con muchísimo menos recursos, y dices, mira, o sea, es que fíjate, ¿qué es lo que hace la diferencia entonces? Exacto, yo creo, bueno, no me imagino, yo creo que es la calidad, pero ¿quién define que una escuela tiene calidad o no? Es que más bien habrá que definir calidad en qué. En la educación, en los educandos, en los resultados académicos en un examen. No.
¿Tú cómo puedes En realidad así se la mide. Así se la mide. particular es de mejor calidad que la pública? En un estándar se mide a partir de los resultados, por ejemplo, un examen. Planea o todos los que son PISA, que Ajá. son a nivel internacional, así es como se miden los resultados. Sí, pero también la calidad no solo la define. Exacto, es que eso es lo que tenemos que hablar, no solo la define un examen, Entonces, nosotros ¿por lo qué sabemos. estás diciendo que la define el examen? Porque a nivel social, por eso es que las públicas, las privadas terminan siendo mejores, porque son las que tienen mejores resultados en los exámenes. Sí, pero también no solamente el examen define si es de calidad. Pero es que eso no está en los estándares, y eso es lo que se debería de regular, que creo que a mi gusto personal, de lo que yo he sabido, que ahorita compartimos un poquito nuestras experiencias sobre los que han trabajado en escuela pública y privada, en las escuelas públicas de alguna forma sí se pondera por supuesto el conocimiento, pero se pondera la persona, Sí. y en muchas escuelas privadas no, Sí. porque como quieren dar resultados, o sea, Dejan de lado a la dejan de persona. lado al ser humano y dejan de lado otras capacidades y otras habilidades y solo se centran en español y matemáticas, por ejemplo, y en ciencias, que es en lo que se basan en los exámenes estandarizados, y todo lo demás, ¿qué importa? Sí. Por ejemplo, tú que has estado claramente entre escuela privada y escuela pública trabajando, para ti, ¿cuál sería como una clara diferencia? Los recursos en cuanto al material, Ujú. en cuanto a infraestructura de la Ujú. escuela, espacios. Pero, ok, poniendo eso, que eso sí creo que es más que obvio, ¿realmente marca la diferencia en el alumno? No. Es que ese debería ser el punto. Sí, no. Qué chido que lo tengan, no digo que no, yo quisiese en mi escuela tener un montón de recursos, porque sí creo que pueden ayudar Sí. bastante si son bien ejecutados y bien Ajá. empleados por quien los emplea, que es el maestro. Ujú. Pero al final del día, con poquito puedes hacer un chorro también. Total. Y entonces, para ti, en tu experiencia, Ujú. sin decir cuál es mejor y peor, porque todavía no llegamos a ese punto, pero tú como docente, ¿dónde sentiste realmente más libertad para poder trabajar la necesidad real del alumno? Es que yo no he trabajado en escuela privada, pero ahorita platico lo que sé. No, definitivamente en el público, como maestro, tuve más flexibilidad en cuanto a hacer lo que yo creía importante para mi grupo. En el ¿Privado? Me parece trabalenguas. Sí, ¿podemos decir colegio? En el colegio. Y chance así no nos revolvemos, Sí, ¿verdad? yo creo Sí. En el colegio sí te marcan un poquito más el de por aquí y no te salgas. Ujú. Usa estos libros, aunque digas tú, pero no le hallo mucho sentido, pero úsalo porque los papás pagaron. Ujú. Entonces sí es más limitante para el maestro el colegio. Creo que parte de de tener que hablar de la distinción tiene que ver que claramente en las escuelas privadas o en los colegios el negocio es primero, o sea, la educación es un negocio, y más allá de ponderar un genuino aprendizaje significativo, es yo quiero dinero. Claro, total. Y claro que para tener más dinero tengo que dar cuentas en conocimiento o académicamente hablando, entonces pues que memoricen, que se lo macheteen, me vale gorro, pero que llenen un montón para que puedan pasar ese examen con 10, y no me importa si les sirve o no para la vida, pero para mí eso es un ganar-ganar, porque yo puedo cobrar más libros, puedo cobrar más maestros, puedo cobrar más talleres, puedo cobrar más horas, puedo cobrar, y mis bolsillos, mira, llenos. Y ahora hablemos y los bolsillos del dueño llenos, pero los bolsillos del maestro También. ¿Qué tanta diferencia hay en el salario que gana el maestro que trabaja en una escuela pública con el de privada? Bueno, en mi experiencia sí fue abismal. ¿Abismal en cuanto a qué? Sí, pero ¿mejor cuál? No, mejor el público. Porque todo el mundo pensaría que sería al revés. Sí, no. Mejor el público. En cuanto al salario, bueno, en mi experiencia, porque conozco de algunos colegios que pagan bien, en mi experiencia sí fue abismal, mejor el público. En el privado era... Y con menos horas. En el privado era más trabajo, menos salario, sin seguro, sin prestaciones de ley ni todo ese rollo. Y pues bueno, desde ahí es como que, ¿qué pedo?
Y en el público. Te ayudo. Yo te soplo las respuestas. En el público, bueno, el horario es menor y el sueldo es más gratificante. Sí, eso me parece interesante porque en este comparativo de que es... Lo que es mayor son el número de alumnos. Sí, claro, que lo crean. Perdón, mi micrófono. Sí. Que también es un punto, Ajá. que es mejor, bueno, sí, creo que hay como por supuesto sus pros y sus contras en el colegio, como sus pros y sus contras en el público, y eso me parece un buen diálogo de poder compararlos, pero lo ideal sería que al final cayéramos en cuenta qué podemos jalar de lo bueno del público al privado, y qué podemos, porque sí lo tiene, y qué podemos jalar de lo bueno del privado al público, quitando el recurso económico, porque eso, por más que queramos, no lo podemos obligar al papá a pagar, ¿no? Así. Y el gobierno pues a veces sí ayuda cuando haces un montón de gestiones, pero no siempre. Quitando eso, la tableta para todos y Ajá. no sé, el Smart no sé qué, Ajá. interactivo, bueno, quitando esos recursos económicos en cuanto al material, sino a la calidad de las personas y del maestro y de los alumnos y de la participación, etcétera, deberíamos de rescatar eso para entonces sí hablar de qué podemos hacer por el bien de la sociedad, que sería un punto medular, que bueno, por ahí después será otro punto. ¿Cuál sigue? Bueno, la necesidad de competir. Va de la mano con lo que hemos estado diciendo, ¿no? Sí. Viene de una necesidad donde pues obviamente inicia la escuela pública y la escuela privada empieza a ofrecer otro tipo de oportunidad, y creo que la competencia real está entre las privadas, no sé si lo notas, como que entre ellas, claro que por supuesto Creo que sí, porque de hecho las públicas como que nos viene valiendo gorro si tu privada es muy buena o no, porque bueno, a fin de cuentas yo estoy aquí y es como otro mundo, se podría decir, y creo que la mayor competitividad está entre privadas. Sí. Sin embargo, bueno, sí, cuando recién me cambié a la pública, sí sentí un poquito de pleito, o sea, yo bien tonta. Cuando me cambié a la pública, quería como de convencer de que, aunque estoy ya ay, chingado. Pública. Aunque ya estoy en pública. Puedes decir 1 o 2. Uno privada, 2 pública. Ay, fíjate, me equivoco. No, o sea, le sigue el rollo como yo me sentía cuando estaba en la colegio, como que estaba muy bien, como que los niños salían muy bien. Cuando me vengo acá a la pública, fue como yo misma me confronté con tu propio estigma. Ajá. Entonces era de, no, o sea, también esto es bueno. Sí, hay algunos contras que pudiéramos rescatar del colegio, como el número de alumnos, pero si el maestro es buen maestro, hablando de un maestro con estrategias, que se actualiza, que pone al alumno al centro, esto no afecta mucho, o sea, el número de alumnos. Y yo siento que ideas en el clavo, y lo hemos hablado en otros podcasts, vayan a verlos, maestros que inspiran, maestros sin perfil pedagógico, obligación versus vocación, todos esos nos llevan al punto medular de la educación. No importa si es el colegio más caro que te puedas imaginar, si tienen pésimos maestros, por más que les exijan y lo que tú quieras, pues sus resultados van a ser 2-2. Van a fingir que los tienen alto porque pues el costo, pero van a ser 2-2. Claro que esas escuelas se pueden dar el lujo de despedir a diestra y siniestra hasta buscar algún maestro que se pueda adecuar a la necesidad. Pero va a depender el que se arraiga en las escuelas que el que sí está bien pagado, porque pues también uno tiene que ver por sus intereses, porque no va a estar trabajando de gratis, o sea, obviamente. Y lo mismo sucede en la escuela pública. Hay escuelas públicas que tienen un buen alto nivel académico y que tienen muy buenos resultados en las pruebas SCALE, por ejemplo, que son las pruebas nacionales, tanto en primaria como en secundaria, y que tienen muy buenos resultados, y tienen esos buenos resultados por los grandes maestros que tienen. Independientemente si está en la sierra o está en zona metropolitana y tiene un poquito de más o menos recursos en material o económicos, el maestro se las va a ingeniar para lograr que sus alumnos piensen, que es el punto medular de la educación. Que es que más bien los padres se deberían de preocupar por llegar y pedirle a Dios
que a tu hijo le toque un buen maestro. A Dios no, a la escuela hay que pedirlo porque... No, a Dios también. Un poquito, dices tú, yo pensaría que no, pero cada quien sus ideologías, pero, o sea, es no nomás pedirle, sino observar. Es que fíjate que yo he pensado eso, ¿cómo identificar sin conocer a un maestro que es bueno? Ay, bueno, sí, no, a los 2 días no, pero pues tienes que dar... ¿Qué me queda? Pedirle a Dios. No. Sí. No, pues creer en la educación. No creo. Qué feo caso, ¿sí? Porque estoy dentro. Por ejemplo, yo creo fielmente en la escuela pública. O sea, yo desde que me estaba formando como maestra, yo cuando estábamos ahí en nuestro último año, que todo el mundo estaba pensando, que ya lo he hablado en otro podcast, en sus colegios, yo para mí era de jamás voy a hacer una solicitud de empleo a un colegio. O sea, no estaba en mis planes. Si yo no quedaba en el gobierno, si no sacaba mi plaza, yo ya tenía mis planes proyectados a otros lados, pero no en un colegio. Dije, no en un colegio porque, pues sin experiencia, terminas en un colegio medio pitero, que te van a pagar una bicoca, que te van a negrear, que eso es lo que hacen los colegios y que por eso digo, bueno, ¿cómo esperan que el maestro dé todo de sí si estás abusando de la necesidad? Y vayan a hacer podcast de cuando uno siente que no gana lo que merece, Sí. que es abusar de la necesidad de que necesitas un empleo y agarrar experiencia y te pagan una nada. Llegar a estos grandes colegios donde pueden tener una mejor calidad económica, pues no es tan sencillo porque te piden un chorro de experiencia. Pues cuando vas saliendo de la licenciatura, pues que no te queda de otra más que negrearte. Exacto. Y qué feo. Sí. Y yo no estaba dispuesta, Qué feo tú. porque yo confiaba, uno, en la escuela pública y confiaba en mi capacidad. Entonces dije, no, a mi chiquita no, yo sé lo que valgo, yo sé lo que valgo. Bueno, que bueno, gracias, ¿no? Pero, o sea, sí creo que también debemos de ponderar y confiar en la escuela pública. Y esto tiene que ver con el podcast anterior, tener un buen equipo de trabajo que te motiva a estarte preparando. Si hay carencias y yo veo que no domino algo del plan de estudios o veo que no se me da esto de las miles de estrategias, pues acércate al que sí se le da. O sea, no tenemos que ser todólogos en todo ni tener las exactamente mismas capacidades y habilidades, pero pues irlas desarrollando. Y es que si tienes el interés lo vas a hacer. Sí. Si no, te vale madre y dices tú. Ay, así O sea, yo sí creo que esta necesidad de competir, que es el punto porque creo que nos estamos haciendo un poquito del tema, sí es sano en el sentido de querer mejorar, en el sentido que creo que eso es lo que tienen las escuelas privadas. O sea, como quieren ser la mejor para tener más dinero, que por cada quien sus intereses, pues buscan la manera de estar innovando y de estarse actualizando y de meten a sus maestros a veces a cursos y de ahí no salen los pobres, pero bueno, también está padre y creo que eso está padre. Sí. Creo que las escuelas públicas sí deberíamos de generar como pues una competitividad sana en el no sé, en preescolar no hay exámenes como tal, pero sí ver cómo salimos, o sea, y ver para saber si vamos bien o nos regresamos, hasta para eso. Sí, hace ratito, por ejemplo, te decía, ¿cómo podemos medir que una escuela ofrece calidad que no fueran los exámenes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en preescolar, que no se hacen exámenes. Creo que algo se me cayó como una pestaña, ¿qué? No, pues moviste aquí, ¿no? Ah, no sé, sentí como que... Pero ya me estás mojando todo aquí. Hace ratito se cayó. ¿Cómo puede medirse esta calidad? Pues, yo creo que es la comunidad, de boca en boca. Sí ha pasado que la misma comunidad diga, tal escuela es muy buena, sí. Tal primaria es muy buena, los maestros, la directora X, y entonces creo que eso es una forma medible de decir, bueno, pues, ojo ahí. Algo están haciendo bien, vamos observando qué es lo que están haciendo bien, que muchas veces casi puedo apostar que esos colectivos son unidos, trabajan en conjunto, tienen una visión común. Regularmente así lo es. Igual el colegio, hay colegios también que así o sea, entre la comunidad misma, ese colegio no, sacan puro bien dinero caro no, ese colegio muy bueno, ahí sale vale la pena. Entonces, bueno, creo sí, que eso definitivamente. esa es otra forma de medir si una institución ofrece o no calidad. Y bueno, otro de nuestros temas era ideologías fuera de contexto dividen en la sociedad. Y eso tiene que ver justamente con que la gran mayoría de los particulares o de los colegios,
pues tiene sus propias visiones e ideologías, o sea, muchos, o podría yo decir todos, no sé, pues tienen alguna creencia religiosa, ¿no? Que si jesuitas, que si salesianos, que si, pero van con su ideología. Sí, como que se meten en una burbuja. Ajá, o sea, y están así y ponderan esos principios, esos valores, y tú como papá dices, me gusta, y te metes, ¿no? Obviamente es tu elección. Pero creo que algunos sí como que no siempre van de la manita, obviamente entre un colegio y otro. No. Entonces, para mí, esta parte de hablar de esta competitividad y división que hay entre la escuela pública y la privada, por lo menos, en teoría, todas las escuelas públicas van a tener, tenemos la misma ideología, que es escuela laica, gratuita y obligatoria, ¿no? O sea, es decir, no vamos a estar, sí, por ahí, pues, ya lo hablábamos en otro podcast y realmente es laico, pero en su... Yo rezo el Padre Nuestro todas las mañanas al llegar. Mamás. Directora de la maestra. No podemos, ya estaríamos bien corridas. Entonces, de alguna forma hay como una, digo, a lo mejor lo podemos llevar a cabo de diferentes maneras, pero trabajamos con el programa de aprendizajes clave hoy por hoy, ya vendrá la NEP y los que hayan venido, pero es el programa que nos pone el gobierno y que de alguna forma pues todos van de la mano, con esos principios, esos valores, esas creencias, a trabajar la humanidad, a trabajar los principios filosóficos, a trabajar el respeto, valores, etcétera, ante la sociedad, ¿no? La convivencia, la inclusión, bla, bla, bla. Va acorde. Entonces, por lo menos van a salir un poquito parecidos. Ya va a depender mucho del contexto donde está inmersa la escuela, porque a veces hay contextos bien difíciles. Pero bueno, se trabaja para que se minimice. Y a diferencia de los colegios, pues cada uno va con lo suyo. Y de lo que hablábamos, que esa es mi creencia, así lo visualizo yo, que al final del día, si se supondría que la visión común que tuviera que tener la escuela, cualquier escuela, es mejorar la calidad de vida, mejorar las sociedades, pues no, porque termina siendo una sociedad dividida. Prepararlos para la vida. Y prepararlos para la vida. Termina siendo una sociedad dividida con diferentes ideologías y creencias y a veces no existe como un respeto a la otra ideología y a la otra creencia. Es por eso que luego nos andan diciendo, bueno, a mí, Chaira. Y a mí, Fifi. Ay, qué horror. No sé si me lo dicen, realmente nunca me lo han dicho en mi cara, ni una ni otra, pero es por eso, genuinamente, que hoy por hoy vivimos una sociedad donde esa división se ha ponderado y qué triste. Porque, bueno, ahorita me acabo de meter un gol, si se supone que el gobierno es el que nos pone los programas y el presidente, que es el que pone parte del programa, es el que está dividiendo más, ¿verdad? Pero bueno, él tuvo una educación en colegio, que no se haga. Entonces, sí. Obviamente, todos los políticos. No. Ay, chiquita, tan chaira eres. No, yo no lo sé. Yo ni siquiera sé qué significa eso, la verdad. No, ni yo, y no sé si el hombre estudió en colegio o no. Ay, seguramente, pero bueno, whatever. Pero el punto es, independientemente si sí o si no, que se está abusando de eso. Entonces existe una sociedad dividida y donde en lugar de que esa división sea para crecer y para mejorar y para ver qué te hace falta, es una división de odios ya, y de lucha y de guerra interna, ¿no? Que es parte de lo que estamos viendo como sociedad. Pues que fíjate, y no solo aquí en México, obviamente lo ponemos como un contexto inmediato, pero es que vamos caminando por caminos diferentes. Desde que están chiquitos, o sea, desde que eres niño vas construyendo una cultura muy diferente a lo que es la realidad. Hablando, por ejemplo, estos niños que crecen en colegios que desde maternal y salen casi a la universidad así. A los que, por ejemplo, llevan una vida más pública, ¿no? Y ahí es cuando ya dices tú, pues, ¿dónde está? No, y la diferencia, creo que aparte le acabas de dar el clavo, o sea, normalmente los colegios tienen una línea completa, ¿no? Desde inicial hasta casi por lo menos preparatoria, y ya tienen ubicado la universidad a la que va de la mano, ¿no? Y si no, tiene su universidad también. Y en cambio en la escuela pública, pues, normalmente siempre es un chile, mole y pozole de contextos, porque van a un preescolar, pero luego de 4 preescolares se van a una primaria. Entonces en esa primaria tienen el chile, mole y pozole de 4 preescolares. Y luego de 2, 3 primarias se van a una sola secundaria. Chile, mole y pozole de diferentes, o sea, localidades, aunque estén en el mismo municipio, es abismal la diferencia. Y entonces de esa secundaria también se va chile, mole y pozole de diferentes, o sea,
Entonces, no es que esté mal el chile, mole y pozole. A mí No, siento que enriquece. habla de la diversidad y enriquece. Pero no hay una línea completa en la forma de la visión que puede tener la institución. Porque aún como escuela pública, cada institución pues crea su propia visión y misión en ese contexto que tiene y bajo la necesidad que tiene. Que no siempre es la misma de 7 cuadras para allá. O sea, es abismalmente diferente. Entonces, a diferencia de los colegios. Entonces, salen de un solo ideología y llegan a la vida en sociedad y como que a veces no cuadra lo que estudiaste en el colegio con el contexto en el que estás inmerso. Pues mira, como quería este muchachito, el del PAN. Es que ahorita traigo eso. La política, todo. Ajá. Se nota, aparte lo traes aquí. Sí, No sé. Me acuerdo del apodo, el Chicken Little le decían. Divide y Al venceráselo. tipo Es que no sé de cuál al tipo. del PAN, al que se lanzó de presidente. Sí. Ni tú te acuerdas. Sí. Ese, ya ves que estaba en otro pedo, o sea, él creía que la sociedad era de color de rosa. O sea, él quería hacer que la tecnología, que eso y lo otro, no contextualizaba realmente los problemas de la sociedad, de los de abajo. Bueno, no vamos a entrar en temas de política porque no Pero vamos sí a estaba pelear. el hombre medio. Pero en su volvemos a burbuja. lo mismo. A ver, sí en la burbuja, pero en lugar de poner algo bueno, a querer que México sobresalga, prefieres quedarte abajo. No, en el no, contexto. no, simplemente que tienes que tener empatía para sacar a esos. Si no, nomás te vas a ir arriba. Ay. Bueno, no sé. Yo no creo genuinamente que hayas leído todas sus propuestas. Así es que también, si vas a nomás basarnos, y ese es un punto. La educación tiene que llevar al alumno a que lea. Mira, tú andas diciendo que AMLO estudió en colegios y no sabes, no te consta. No me consta, y lo acabo de decir, pero lo más probable es que sí, porque viene de una familia acomodada. O sea, no creo que haya toda su vida haya estudiado en pública. Y sí, bueno, qué bueno. Y sí, pues qué mal que entonces sea el primero que esté dividiendo. Entonces no cuadra ahí lo que está ponderando en la educación con lo que le está haciendo. No está bien. Tampoco estoy diciendo que el hombre esté bien. Pero ahorita vamos a investigar porque yo estoy con la apuesta de que él estudió en algún colegio. Pon tu no tan caro ahora como me- el Anaya. Anaya, ese. Pon tu no tan caros porque el otro ni creo que haya estudiado aquí. No, yo creo que no. Estudió allá en los En United. Harvard. Ajá. Pon tú en los de aquí y el otro en los de allá. Bueno. Pero colegio finalmente. Ok. Pero ahora no nos vamos a pelear por la política. Pero porque mira, es justo que ese es el así crece la punto. gente. Ese es el punto, que no debería de ser, sino todo lo contrario, aprender a escuchar lo que dice el otro y ver, ok, no estoy tan de acuerdo, pero pues te respeto. Sí. Y creo que eso es lo que está faltando mucho. O sea, no hay respeto al otro. No. Y es una lucha de poder. Nosotros sí, nos respetamos. Sí, aquí es para hacer la jiribilla por usted. Ni le vamos a ninguno de los dos, nomás nos pusimos en un papel. Exacto. Ni no sabemos sus Ni nombres. no sabemos sus nombres. Ok. Bueno, y entonces, ¿Cuál es mejor? es mejor? ¿Tú a quién le vas? Yo, bueno, Ya dijiste que fielmente Sí. pública. yo no creo que haya que tener que ser mejor que otra. Creo que hay mucho que aprender de una. Y creo que dependiendo tu contexto y tu necesidad y tus recursos, pues toma la que mejor te conviene. Yo creo que obviamente a la escuela pública le hace falta un montón, porque no nada más son los maestros, es todo un sistema que está viciado y que ese sistema lo viciaron diferentes ideologías, que es lo triste. Sí. Pero yo creo en la escuela pública. Creo que la visión que tiene la escuela pública, por lo menos sí pondera un poquito en el discurso al ser humano, a diferencia de lo que yo puedo alcanzar a observar con la escuela privada, que es una empresa y que simplemente es para que unos cuantos se hagan más ricos. Sí. Mira. Aunque pueda dar mejores resultados, pon tú que sí. No, yo creo que hace rato lo dijiste. Hay que tomar de cada una lo bueno. Y entonces, a partir de ahí, no podríamos decir que una es mejor o la otra, porque cada una tiene puntos buenos y cosas muy válidas o muy enriquecedoras para el niño estudiante, que eso ya la coloca en el mismo nivel. O sea, no está una más arriba de la otra. Una tiene cosas buenas en infraestructura, la otra no tanto, pero hay públicas que sí, hay colegios que tiene un colectivo muy bueno de maestros,
hay públicas que igual, entonces ahí ya las coloca pues en partes iguales o Sí, y también habría que ver el tiempo. Normalmente en las escuelas públicas tienen un horario reducido a comparación de los colegios. O sea, los colegios tienen las mismas horas de la pública, más aparte otras como fácil 4 horas, donde aparte tienen talleres y tienen deportes, tienen que sí ayuda un poquito a la integridad del alumno. Entonces creo que obviamente no hay una equidad en poder compararlos, porque por más que los queramos comparar, pues va a haber un abismo de diferencia. En cuestión de resultados, creo que hay escuelas públicas que dan excelentes resultados a la necesidad del contexto en el que se encuentran, que ponderan justamente eso, y todo mi respeto. Como también hay escuelas públicas que pues no dan una, porque pues los maestros son los que no quieren dar una. Y creo que algo que pondera la escuela pública es eso, darle la responsabilidad al maestro. Y muchos maestros no quieren agarrar su responsabilidad completa, o sea, quieren lavarse las manos. Lo mismo sucede en la escuela privada, pero la escuela privada pues te agarra porque te corre, entonces lo tienes que hacer. Y si no, y si ve que el maestro no tiene tantas habilidades, no, o te da miles de recursos y miles de libros, por lo menos que llenen, y pues ya es como que nivelas exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Pues lo que a usted le convenga. Así es. ¿Tiene dinero? Pues mire, váyase a la pública. Yo diría, pruebe. Bueno. ¿No? Pues sí, dele un chance. No tiene dinero, hay que decir. No tiene opción. No, bueno, más bien sus recursos, su tiempo, su necesidad es lo que va a hacer que algo sea mejor o no. Donde quiera que esté, lo único que podemos decir es apoyar a la escuela y apoyar la educación de sus hijos. Si está en la escuela privada, que creo que también a veces es un pequeño problema para mi gusto, como que los papás se deslindan mucho de responsabilidad porque el colegio les va a dar pues, todo lo que el niño necesita, y pues no necesariamente. Entonces, en ambos contextos necesitan los alumnos a sus padres. Eso es lo único que yo podría decir. Escoja lo mejor para sus hijos porque su criterio es importante, pero en ambos contextos necesita de usted. Entonces, pues eso va a marcar la diferencia. No se haga guaje. No se haga. Y bueno, nos extendimos, se puso bueno el debate. Da para más, pero bueno, no queremos ser engorrosos. No queremos pelear. Con más calma. Queremos seguir siendo amigas. Ajá. Aquí acabamos todo. Síganos en nuestras redes sociales. Regálenos likes, regálenos corazoncito, compártanos si le pareció interesante, y si no, también, ¿por qué no? Pon tú. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.